Buenos días. Vamos a iniciar la clase que corresponde a tejidos conectivos especiales y en este caso vamos a desarrollar tres tejidos especiales que son tejido sanguíneo y su origen, la hematopoiesis, tejido linfoideo y órganos linfoideos y tejido adiposo. Voy a presentar la pantalla. Y vamos a compartir el tejido sanguíneo. La sangre es un tejido conectivo especial debido a que posee una sustancia fundamental o extracelular líquida denominada plasma sanguíneo. Carece de fibras y en ella se encuentran suspendidos los elementos formes. Es decir, decimos elementos formes porque hay algunos que no son células verdaderas. La sangre va a circular por todo el organismo dentro de los vasos sanguíneos donde se mantiene en ese movimiento regular y unidireccional impulsado principalmente por la actividad de la bomba del corazón. La sangre fresca es un fluido viscoso de un color que varía del rojo oscuro al rojo brillante, con una densidad comprendida entre 1052 y 1054 y es ligeramente alcalina, es decir, 7,4. El volumen total de la sangre promedio es de 5 litros y está formada por elementos formes o hemocitos, en los cuales tenemos eritrocitos, leucocitos y plaquetas o trombocitos, y una matriz extracelular que es el plasma. La coloración es Las coloraciones se hace generalmente por medio de extendido, es decir, no se hace un preparado, porque como es líquido no se puede cortar. Entonces se coloca sobre un portaobjeto una gota de sangre y luego con el cubreobjeto u otro portaobjeto se extiende hacia adelante esa gota quedando un extendido. Y se van a colorear generalmente por técnicas de Romanowski, que están basadas en un colorante ácido que es la eosina, un colorante básico que es el azul de metileno y por productos de la oxidación de ese azul de metileno que son los azures. Hay distintos tipos de acuerdo a las proporciones de cada uno y allí vamos a encontrar la de Wright, la de Leishman y la de Mayer-Grunwald-Hiemsa. La de Mayer-Grunwald-Hiemsa vamos a ver los eritrocitos de un color rosado y en la de Leishman y Gray vamos a encontrar los eritrocitos de color amarillento grisáceo. ¿Cuáles son las funciones? Principalmente es un vehículo de transporte. Esta función la realiza en virtud a que circula por todo el organismo y comprende. Va a llevar nutrientes del aparato digestivo a todo el organismo y luego la subsecuente descarga de los productos de desecho de las células de los órganos correspondientes. Transporta electrolitos y productos metabólicos celulares especiales como hormonas, moléculas de señalamiento, etc., hacia los destinos finales. Transporta el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos a través de la hemoglobina, que es una proteína que tiene los glóbulos rojos, y también toma de los tejidos y del medio extracelular líquido el dióxido de carbono, que lo lleva a los pulmones y se elimina por expiración. Regula la temperatura corporal porque lleva una temperatura determinada que cuanto más circula por el organismo, más genera calor. Conserva el equilibrio ácido básico y osmótico de todos los líquidos corporales, es la vía de migración de los leucocitos entre los diversos compartimentos del tejido conectivo, porque estos leucocitos van a ejercer la función de defensa. Y por su estado líquido requiere la presencia de un mecanismo protector, por las dudas se rompan los vasos sanguíneos, llamado coagulación, que evita su pérdida en caso de lesión del árbol vascular.
El plasma sanguíneo es la sustancia intercelular o matriz extracelular o amorfa, que es líquido amarillento en el cual están suspendidos los elementos o disueltos o ambas cosas, elementos formes como células, plaquetas, compuestos orgánicos y electrolitos. Es una solución acuosa que contiene componentes de pequeño y gran peso molecular que corresponden al 10% de su volumen. Las proteínas plasmáticas al 7%, las sales orgánicas al 0,9% y el resto formado por compuestos orgánicos diversos como aminoácidos, vitaminas, hormonas, lipoproteínas, etc. Los componentes de bajo peso molecular del plasma están en equilibrio con el líquido intersticial de los tejidos a través de las paredes capilares y mantiene la presión osmótica. Las proteínas plasmáticas tienen funciones muy importantes porque son importantes y variadas. Y dentro de este grupo están las inmunoglobulinas, está la albúmina, perdón, que se forma en el hígado y es de mayor tamaño, por lo que se encarga de conservar esa presión osmótica coloidal y además transporta ciertos metabolitos insolubles. Las globulinas, las alfa y beta, que también se forman en el hígado y se transportan iones metabólicos, metálicos, lipoproteínas y vitaminas liposolubles. Las gamma globulinas se forman en los plasmocitos y son anticuerpos de defensa inmunitaria. Proteínas de la coagulación, como por ejemplo protrombina, fibrinógeno, se forman en el hígado y son los que forman los filamentos de fibrina para hacer la coagulación. También circulan proteínas del sistema complemento 1, complemento 9, es una cascada inflamatoria que se forman en el hígado y tiene como función destruir microorganismos e iniciar el proceso inflamatorio. Lipoproteínas del plasma de muy baja densidad, VLDL, o lipoproteínas de baja densidad, LDL, kilomicrones, etcétera, que se forman en el hígado y en los epitelocitos del intestino y tienen como función transportar desde el hígado a las células corporales triglicéridos y colesterol, y además triglicéridos al hígado. Ahora vamos a ir a las células. Eritrocitos o glóbulos rojos tienen una concentración normal de 4 millones a 5 millones por milímetro cúbico en la mujer y de 4 millones a 5 millones y medio por milímetro cúbico en el hombre. Se forman en la médula ósea en el adulto y tienen una vida media de 100 a 120 días en circulación. El vaso es el órgano más activo en la eliminación de eritrocitos viejos y defectuosos. O sea, se forman en la médula ósea y se eliminan principalmente en el vaso. Sus funciones. Las ejerce dentro de los vasos sanguíneos. Transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y anhídrido u dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. La captación de los gases por parte de los eritrocitos siempre se hace contra gradiente de concentración. Es decir, que desde donde hay más van a ir a donde hay menos. Por ejemplo, cuando uno inspira, entra la mayor carga de oxígeno, entonces de los pulmones van a entrar en los eritrocitos el oxígeno que está en los vasos sanguíneos. Él la va a llevar a los tejidos y como en los tejidos hay menos, va a liberar el oxígeno y va a captar lo que hay más en los tejidos, que es el anhídrido carbónico, y lo va a llevar a los pulmones, que es donde hay menos anhídrido carbónico, y los va a eliminar por expiración. Tiene una estructura de 7,2 micrómetros, que es en la histología, en la biología, se utiliza como un elemento normatizado de tamaño que me permite hacer comparaciones con otros elementos. Es una célula nucleada, por lo cual contiene en su citoplasma capacidad para una mayor cantidad de una proteína básica, que es la hemoglobina, encargada del transporte de gases y que le brinda a la célula una petencia tintorial acidófila. Presenta forma de un disco bicóncavo, con la parte central que se ve más clara
y mayor para hacer un intercambio rápido entre la sangre, entre los eritrocitos y los tejidos, o entre los pulmones y los eritrocitos, y una parte periférica más engrosada que le da mayor flexibilidad, además de que lleva mayor cantidad de hemoglobina, le da cierta flexibilidad a la célula en su recorrido. Ultraestructuralmente posee un citoplasma electrodenso con proteínas solubles, no contiene ni núcleo ni organoides, lo que le da la capacidad de almacenar la mayor cantidad de hemoglobina posible para cumplir con su función básica. Su membrana tiene importancia en el mantenimiento de su forma bicóncava y en su flexibilidad. Sus proteínas son integrales y hay otras que sirven de anclaje o fijación, y otras son proteínas contráctiles como la espectrina. Además, tiene carbohidratos heredados específicos que actúan como antígenos y determinan el grupo sanguíneo de la persona, que son aquellos que se conocen como RH. Acá tenemos la membrana, las proteínas. La membrana, las proteínas integrales, como esta, que es la proteína 3, o como la glucoforina, que por un lado hacia el exterior tiene cadenas de sacáridos, que son los que van a regular los estímulos, el lugar donde van a recibir los estímulos, y luego tenemos otras proteínas como la 4,1, la actina y la espectrina, que son aquellas que van a estar hacia adentro de la célula y que dan la posibilidad de contracción para pasar por los capilares más pequeños. Los leucocitos constituyen de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre y se clasifican en granulocitos polimorfonucleares o a granulocitos mononucleares. ¿Por qué tienen esta clasificación? Porque los granulocitos que tienen gránulos específicos, los granulocitos polimorfonucleares se llaman así porque tienen granulocitos específicos y granulaciones azurófilas. Y los núcleos toman diferentes formas de acuerdo a la célula que se trate. En cambio, los agranulocitos se llaman así no porque no tengan gránulos, sino que solo tienen gránulos azurófilos, no tienen gránulos específicos. Y mononucleares porque el núcleo es único y grande y no tiene diferentes formas. Entre los polimorfonucleares o granulocitos encontramos entre 100 células, 60 a un 65% son neutrófilos. De 1 a 4 células cada 100 de la sangre son eosinófilos. Y de media célula a 1 en 100 de sangre son basófilos. Estas células, esto que estoy leyendo aquí, es la concentración, la fórmula leucocitaria relativa, que es la cantidad el porcentaje de células que hay de un tipo en respecto a 100 células de la sangre. Y se llaman así porque tienen gránulos específicos. Los granulocitos mononucleares se llaman linfocitos, que tienen 20 a un 25%, y monocitos de un 4 a un 8%. También esto es parte de la fórmula leucocitaria relativa. Y no tienen gránulos específicos, solo tienen gránulos azurófilos o inespecíficos. Una clasificación moderna de los leucocitos ahora se basa en las diversas moléculas de superficie celular de leucocitos y de células emparentadas llamadas moléculas CD, que significan cúmulos o clúster, en inglés de moléculas de diferenciación. Cada molécula indica un tipo de leucocito y hasta ahora se han detectado alrededor de 150. Son además marcadores funcionales. Entonces, cuando se marca CD1, yo sé que van a estar en las células corticales del timo, en las células del Langerhans, que son células presentadoras de antígenos. Cuando hay CD3, linfocitos T,
CD4, linfocitos T colaboradores, TH1 y TH2, CD8, linfocitos T citotóxicos, CD20, linfocitos, etc. La forma de expresar la cantidad de cada uno de los leucocitos se conoce como fórmula leucocitaria y puede ser absoluta, que es el número total de cada uno de los leucocitos por milímetro cúbico de sangre, o relativa, que es el valor porcentual de cada uno de los leucocitos en relación con el total de estos en sangre periférica. Y se obtienen observando cuántos de ellos hay por un campo en relación a 100 células contadas. Es importante conocer esta fórmula debido a que su modificación indica alteraciones en la salud del individuo. Esto es lo que se ve en los análisis comúnmente de sangre. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes de la sangre. Son redondeados, miden de 10 a 12 micrómetros de diámetro y presentan un núcleo que es multilobulado. O sea, cada partecita de esta es un lóbulo que está unido al otro por puentes de cromatina. No es que tiene varios núcleos, tiene de 1 a 4, de 3 a 5 lóbulos. Cuanto más lóbulos tiene, más adulta es la célula. Y puede llevar un apéndice de cromatina sexual, que es el cromosoma X, en una de sus lobulaciones. Eso me indica que es una mujer de sexo femenino, que es de sexo femenino. En su citoplasma se observan dos tipos de gránulos que maduran de manera diferente en la médula ósea. Son diferentes en su aspecto, en la composición química y por lo tanto en sus funciones. Los gránulos inespecíficos son los primarios, que se tiñen con esa sustancia producto del óxido de los azures, del azul de metileno, que son los azures y que se llaman gránulos azurófilos o primarios. Por lo tanto, su número disminuye en las continuas divisiones mitóticas porque se distribuyen entre las células hijas. La síntesis de gránulos específicos es posterior, por eso se llaman secundarios, y su número aumenta con la división celular, llegando a ser de tipo predominante en el neutrófilo maduro, y se ven como finas granulaciones de color salmón, ni acidófilo ni basófilo. Por eso se llaman neutrófilos. Ultraestructura. Encontramos gránulos más pequeños y menos electrodensos que contienen fosfatasa alcalina, colagenasa de tipo 4, lactoferrina, lisocima, fosfolipasa 2 y fagocitina. Estos son los gránulos específicos. Los gránulos azurófilos son más grandes y más electrodensos. Son lisosomas y contienen fosfatasa ácida, catepsina, elastasa, colagenasa, proteínas antibacterianas catiónicas y mieloperoxidasas. También posee gránulos que poseen gelatinasa y catepsina, así como glicoproteínas que se insertan en la membrana. Acá tenemos los gránulos primarios con todo lo que tienen, los más grandes, y otros más pequeños que son los gránulos terciarios, los secundarios son intermedios, y las vesículas de secreción. Acá tenemos cómo se ve a microscopio óptico el citoplasma de color salmón, y acá tenemos 3 lóbulos unidos por puentes de cromatina, como aquí. Esta ya veo que es una célula que no tiene que ver con los neutrófilos. Los neutrófilos son la primera línea de defensa del organismo de manera inespecífica. Ocurre lo que ocurre, los neutrófilos, por eso hay más que los otros, y son la primera línea de defensa porque tienen características que le permiten esa función. Primero, responden a la quimiotaxis. Cuando o aparece en el organismo algo extraño, ya sea una espina o lo que sea, o bacterias, hongos o parásitos, estas células responden químicamente a esas sustancias. ¿Qué hacen? Van a ir al lugar donde están esas sustancias, para los cuales tienen que primero salir de la circulación que va por el centro de los vasos sanguíneos, porque cuando hay un proceso inflamatorio,
en la membrana del endotelio, o sea, de los vasos sanguíneos, van a aparecer unas sustancias que se van a unir a células que tengan ese receptor específico. Estas células son los neutrófilos. Estas sustancias son sustancias que se expresan ante la inflamación, como el BIC, el ELA, etcétera, y una vez que salen del centro de la circulación, se adhieren al endotelio porque tienen una enzima que se llama elastasa neutra, que es capaz de romper las uniones entre las células endoteliales, atraviesa la pared del vaso y sale al medio extracelular, donde están las sustancias que la trajeron químicamente. Ese proceso por el cual salen de los vasos sanguíneos se conoce como diapédesis. Y una vez que salen del vaso sanguíneo, tienen la capacidad de actuar como una ameba, es decir, tienen un cuerpo que va a extender un pseudópodo, es decir, una prolongación, hacia el lado donde están llamándolo químicamente. Entonces, el cuerpo, que es lo más grande, va a seguir a la prolongación y se corre. Otra vez emite un pseudópodo, que es una prolongación, y el cuerpo lo sigue, hasta que llega al sitio donde están las sustancias que lo atrajeron químicamente. Eso se conoce como movimientos ameboideos. Una vez que llegaron al sitio, lo que van a tratar de hacer es destruir esas sustancias extrañas. Y lo pueden hacer por exocitosis, es decir, capaces de producir, liberar las enzimas lisosomales hacia el medio extracelular. Por fagocitosis, es decir, dependiendo del calcio intracelular y requiere la mezcla de proteínas fusogénicas citosólicas, es capaz de incorporar partículas sólidas y dentro de sus lisosomas destruirlas. Y la otra cosa que es capaz es de, promovido por factores quimiotácticos o bacterias opsonizadas, consume el oxígeno citosólico, es decir, el del citoplasma, y lo transfiere al medio extracelular, produciendo superóxido, agua oxigenada, que es HO2, y ácido hipocloroso, que se libera donde hay bacterias y produce la destrucción de las bacterias. Entonces, es capaz de tomar todo el oxígeno que hay dentro de la célula, liberarlo en forma de superóxido, de agua oxigenada y de ácido hipocloroso para destruir a los seres que lo están atrayendo quimiotácticamente. Si todo esto falla, tienen la capacidad de programar su muerte, o sea, es como un suicidio o muerte celular programada, en donde se empiezan a producir cambios dentro del citoplasma primero y luego del núcleo, y la liberación de productos totalmente la liberación de los productos en el medio extracelular. Los eosinófilos miden de 10 a 14 micrómetros, son redondeados con un núcleo bilobulado unido por un puente de cromatina. El citoplasma posee granulaciones ovoides, acidófilas, mayores que las de los neutrófilos, y por eso se llama eosinófilo, porque son acidófilos. La estructura es que posee gránulos específicos alargados u oblongos, elípticos, de 1.5 micrómetros de diámetro, con un centro electrónicamente denso de tipo cristalino. El cuerpo cristaloide o internum contiene enzimas como la proteína básica rica en arginina, que es la responsable de la acidofilia, proteínas catiónicas eosinofílicas y neurotoxinas derivadas de los eosinófilos. Las dos primeras son importantes en la destrucción de parásitos, es decir, proteína básica rica en arginina y proteína catiónica eosinofílica. Rodeándolo existe una zona electrónicamente menos densa, el externum o matriz, que contiene aril sulfatasa, histaminasa, glucuronidasa, fosfatasa ácida y fosfolipasa. Además poseen gránulos azurófilos, que son lisosomas que, como ya dijimos, contienen enzimas hidrolíticas.
fosfatasa alcalina, ácida peroxidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, metaglucuronidasa, etc. ¿Cuáles son las funciones? Primero, la fijación de histamina, leucotrienos y factor quimiotáctico de los eosinófilos sobre los receptores de su membrana plasmática. Lo que hace que estas células migren al lugar de la reacción alérgica, en el caso de la histamina, de la reacción inflamatoria por los leucotrienos o al factor quimiotáctico de eosinófilos donde hay invasión parasitaria. En el proceso inflamatorio, los eosinófilos van a liberar arilsulfatasa e histaminasa que destruyen dos de los mediadores químicos de la alergia de la acción lenta. Y la histamina que van a liberar los mastocitos que ya se habló en tejido conectivo. Es decir, que intervienen procesos alérgicos, inflamatorios y parasitarios. Proteína rica en arginina y proteína básica catiónica de eosinófilos para la reacción alérgica. Mientras que para para la inflamatoria leucotrieno y para la neurotoxina para los parásitos. ¿Cómo actúan? Los eosinófilos se degranulan su proteína básica principal o proteína catiónica eosinofílica sobre la superficie del parásito, produciéndole perforaciones en la cubierta, facilitando el acceso de agentes como superóxido y peróxido de hidrógeno. En otros casos, descargan las sustancias que inactivan a los iniciadores de la reacción inflamatoria como la histamina y leucotrieno C, lo cual también sucede al fagocitar complejos antígeno-anticuerpo. Y la tercera, que los antígenos anticuerpos internalizados pasan hacia los lisosomas para la degradación eventual. Acá tenemos los eosinófilos, vemos su tamaño, esto mide 7,2, este mide más de 10 a 14. Miren, núcleo bilobulado con un puente de cromatina. Ahí se ve el puente y ahí está el núcleo bilobulado. Acá se ve el citoplasma, la microscopía electrónica. Basófilos. Miden de 8 a 10 micrómetros y poseen un núcleo voluminoso de forma tortuosa e irregular. Generalmente aparece en esa itálica y está oculto por los gránulos específicos metacromáticos que miden de 0,15 a 0,5 micrómetros. Ultraestructuralmente, en la superficie celular posee diferentes receptores, entre ellos para inmunoglobulina E. Los gránulos son muy electrodensos y están rodeados por una membrana, presentan en su interior filamentos como estos. Filamentos o partículas alargadas. Su contenido es de parina, responsable de la metacromacia, es decir, que con colorante básico se va a teñir en vez de color azul, de color morado. Histamina, factor quimiotáctico de eosinófilo, factor quimiotáctico de neutrófilo, peroxidasa y agentes de la reacción lenta de la anafilaxis. Las funciones. La presencia de ciertos antígenos en algunos individuos provocan que los plasmocitos liberen inmunoglobulina E, cuyas porciones FC se van a unir a las porciones FC de los basófilos y de mastocitos, sin ejercer ningún efecto manifiesto. La siguiente vez que entre el mismo antígeno, se fijan en las moléculas de inmunoglobulina E sobre la superficie de estas células, lo que va a provocar una descarga de sus gránulos. Aunque son diferentes células, basófilos y mastocitos, parecen tener funciones semejantes, distintas, aunque originadas posiblemente por la misma célula precursora. Ahora vamos a pasar a los agranulócitos. Estas células
tenemos los linfocitos, que son células esféricas, aunque en sangre periférica pueden ser pleomórficos, su diámetro varía de 7 a 8 micrómetros. Los linfocitos pequeños son los más abundantes en sangre, pero también hay un 3% de linfocitos grandes que miden de 9 a 15 micrómetros. La célula precursora del linfocito se origina en médula ósea. En los humanos posiblemente se diferencian en células inmunocompetencias en microregiones de la propia médula ósea. O sea que esta célula se diferencia primero y se activa luego en otro órgano o en el mismo, como es este, que es la médula ósea. Linfocitos B. Hay dos tipos de linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B se originan y se vuelven inmunocompetentes en la médula ósea. Durante este proceso, cada célula va a sintetizar inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas D y las inserta en su membrana. Acá. Estas membranas de los linfocitos tienen para inmunoglobulina M y D y las inserta en su superficie. De modo que los sitios que fijan los epítopes sobre los anticuerpos están orientados hacia el espacio extracelular. ¿Qué es el epítope de los anticuerpos? Los anticuerpos son moléculas muy grandes en general, entonces las células que están en la superficie de los órganos, se llaman presentadoras de antígenos, los van a fraccionar en pequeños pedazos y luego los liberan o los fijan en su propia membrana. Esas porciones pequeñas, que son las que producen la reacción antígeno-anticuerpos, se llaman epítopes. Entonces, el linfocito B va a crear receptores de inmunoglobulina M y D, inmunoglobulinas M y D, y las inserta en su plasmalema, constituyéndose así en los receptores, de modo que los sitios que fijan los epítopes sobre anticuerpos están orientados hacia el espacio extracelular. Y por otro lado, tiene una porción intracelular. Las regiones FC del anticuerpo se encuentran en la capa bifosfolipídica con sus terminaciones carboxilo en relación con las proteínas intracelulares. Cuando la inmunoglobulina de superficie reacciona con un epítope, la porción transcelular, la porción intracelular transcribe la información al complejo proteínico intracelular, con lo que se inicia una cadena de sucesos que activan a las células B, que entonces experimentan mitosis y forman plasmocitos productores de anticuerpos y células B de memoria. Son entonces las células encargadas de la reacción inmunitaria humoral. Entonces vuelvo a repetir, linfocitos B son aquellos que van a formar inmunoglobulina M o D, que luego tienen una porción y que luego se exponen en la superficie de las células hacia el exterior, con una porción FC que se va a donde se va a unir la molécula antigénica que se llama epítope y una porción que está en la membrana fosfolipídica. Hay otra porción que se une a proteínas intracelulares. Cuando entra un anticuerpo, entonces estas células ya tienen receptores que se van a acomodar al tipo de anticuerpo hasta hacerse específicos y van a dar una reacción dentro de la célula en las proteínas intracelulares, haciendo una transcripción de esa información recibida. Entonces allí comienza el proceso de activación, por lo cual se hacen inmunocompetentes y se dividen en células llamadas plasmocitos, que son los que van a liberar entonces los anticuerpos, que van a desarrollar entonces anticuerpos específicos para ese antígenos específicos para ese anticuerpo específico para ese antígeno que ingresó.
Y por otro lado, van a dar origen a células B de memoria para cuando vuelvan a entrar esos anticuerpos. Y son los encargados de la reacción humoral, que se realiza a nivel de los vasos sanguíneos. Los linfocitos T también se forman en la médula ósea, pero luego van a migrar a la corteza del timo, donde se vuelven inmunocompetentes, se activan. Las células T, las células T, las células T, las células T van a presentar en su superficie receptores de célula T, que se llama TCR, o receptores que es constante, cuya porción constante es dentro de la membrana, esta, y la aminoterminal, que es esta, es extracelular, y donde se va a unir el antígeno. Este TCR se une a otra proteína transmembranal, como la CD3, TCR, CD3, que son estas, que junto a otras proteínas transmembranales como la CD11, LFA3, etcétera, sirven para que se refuerce la acción del receptor con el epítope. Es la porción que yo les dije que la célula presentadora liberaba después de procesar el antígeno para que quede esa porción que es la antigénica. Y en la traducción de señales para activar los linfocitos T. Los linfocitos T son capaces de reconocer epítopes si estos están unidos y fijos a las moléculas de complejo de histocompatibilidad mayor, que son estas, que tienen las células presentadoras. Vuelvo a repetir, las células presentadoras de antígenos, que hay varias, pero una de ellas, la de Langerhans, la más conocida en la piel, estas células van a fagocitar al antígeno, lo van a procesar y lo van a ir partiendo, dejando expuestas solo la porción antigénica, que es lo que se conoce como epítope. ¿A dónde lo van a exponer? A través del complejo de histocompatibilidad mayor hacia la superficie externa, donde se van a unir con el receptor de linfocitos T y proteínas asociadas, y de esa manera se produce la activación del linfocito y además es capaz de reconocer. Las moléculas de complejo de histocompatibilidad mayor son propias para cada individuo y por eso esta molécula es capaz de reconocer lo propio de lo que no le es propio. El linfocito va a reconocer moléculas que son propias y que no son propias. Por esa razón se dice que la activación de linfocitos T está restringida por el complejo de histocompatibilidad mayor. ¿Qué quiere decir? Que la activación del linfocito T se produce solo si existe un complejo de histocompatibilidad mayor con el cual se va a unir el receptor de linfocitos T y las proteínas asociadas. Una vez que el linfocito se activó, los clones específicos comienzan, este linfocito T se va a diferenciar de muchas células parecidas, que son clones, para generar células efectoras del sistema inmune. Como producto de esta diferenciación, se generan subpoblaciones de linfocitos T, como los linfocitos T colaboradores, TH, que liberan citoquinas que regulan la actividad de otras células linfoideas. TH1 regula la acción inmunológica mediada de manera celular, es decir, de las células que se van a activar a través de la unión del linfocito T con células presentadoras de antígeno.
mientras que TH2 regula la reacción inmunológica mediada por la de la manera humoral. Luego tenemos linfocitos T citotóxicos. Matan a las células que reconoce como extrañas, como las transformadas por virus. Linfocitos T supresores reprime la acción inmunológica al inhibir la capacidad de otras células T y B, y linfocitos T de memoria son miembros de clones con memoria para un epítope en particular. Cada vez que entre uno, se van a activar estas células de memoria. Luego tenemos los linfocitos no K, que son los no killer, que despliegan citotoxicidad celular, que depende de anticuerpos, o citotoxicidad natural. Los primeros se llaman ADCC, que es anticuerpos que desarrollan citotoxicidad celular, y NK no killer. Tienen gránulos azulófilos grandes, pero no fagocitan. ADCC, como tienen un FC, que es la porción de la inmunoglobulina, que es la membrana, por ser células efectoras, se unen a células dianas opsonizadas. La opsonización es cuando los anticuerpos son envueltos especialmente por inmunoglobulina E o por compuestos del sistema complemento. Esto hace que su porción FC lo reconozca y sea eliminada por parte de células fagocíticas que activan la lisis de la misma, por ejemplo, macrófagos. La NK destruye naturalmente por liberación de citoquinas desde los gránulos azurófilos como perforinas y enzimas líticas y desencadenan la apoptosis de células sobre las que actúan. Pueden actuar sobre células activadas por virus, células trasplantadas y tumorales. Acá tenemos cómo estas por perforina actúan y producen la destrucción de esta o liberando anticuerpos. Los linfocitos son células que se ven a microscopio óptico con el núcleo redondeado, que ocupa casi todo el citoplasma de la célula. Pero yo no puedo distinguir en un extendido si el linfocito T o B. Pero cuando yo los estudio a microscopía electrónica de barrido, los B son estos, los T son estos, y estos son los no killer. Monocitos. Son las células más grandes de la sangre, mide entre 15 y 20 micrómetros, posee un núcleo más claro que el del linfocito, por poseer una cromatina más laxa, de forma de riñón excéntrico, acá lo tiene, que posee 1 a 2 nucleones. El citoplasma es basófilo, contiene gránulos azurófilos. Ultraestructuralmente presenta su núcleo tanto hetero como eucromatina, heterocromatina en la parte periférica y eucromatina en la parte central. Tiene poco desarrollo del retículo endoplámico rugoso, gránulos de glucógeno y algunas mitocondrias y algunos ribosomas libres. Aparato de Golgi, grande debido a la formación de lisosomas, que son los gránulos azurófilos, que contienen aril sulfatasa, peroxidasa y fosfatasa ácida. Y en la escotadura nuclear presenta microtúbulos y microfilamentos. Estos monocitos responden quimiotácticamente otra vez, o sea, del medio extracelular donde hay necrosis a donde hay microorganismos invasores o inflamación, son atraídos químicamente, salen de la sangre para entrar en los tejidos donde se pasan a llamar macrófagos y forman parte del sistema fagocítico mononuclear. En todos los casos, los monocitos permanecen en la sangre unos pocos días y luego atraviesan la pared de capilares y vénulas para llegar al tejido conectivo, donde cumplen funciones macrofágicas y como células presentadoras de antígenos. Los monocitos tienen moléculas de clase 2 del complejo de histocompatibilidad mayor en su superficie y cumplen una importante función en la formación de citoquinas como la interleuquina 1, que media o regula la inflamación aguda.
Esta plaqueta o trombocito no es una célula porque no tiene núcleo, porque los pierde, son fragmentos celulares de una célula gigante de la médula ósea que es el megacariocito. Su número es de 1.500.000 a 3 millones por milímetro cúbico. La estructura son corpúsculos anucleados en forma de disco de unos 3 micrómetros de diámetro que presentan una región clara periférica, el hialómero, y una porción central más oscura con gránulos de color púrpura, el granulómero. Ultraestructuralmente, el plasmocito, el plasmalema, o sea, la membrana plasmática, posee numerosos receptores. Su glucocáliz, por eso, es relativamente grueso y es rico en glicoproteínas y glicosaminoglicanes, que es el responsable de su adhesividad, porque ellas se pegan unas con otras y forman como un tapón trombótico o de la coagulación. Se pueden distinguir de 10 a 15 microtúbulos distribuidos de manera paralela entre sí que forman un anillo dentro del hialómero que mantiene la forma ovoide. Asociados con estos microtúbulos se encuentran moléculas de actina y miosina que le dan la capacidad de contraerse. Los trombocitos además presentan un sistema de túbulos en el hialómero derivado de las invaginaciones de la membrana, que le permite la comunicación libre del interior de la plaqueta con su superficie. El sistema canalicular de apertura o de conexión y el sistema tubular denso, que es la acumulación de calcio. El gránulo está constituido por pequeñas cantidades de mitocondria, glucógeno, peroxisoma y lisosoma. ¿Qué hacen las plaquetas? Se encargan de limitar la hemorragia en la pared del vaso sanguíneo que está lesionado. Cuando los vasos están sanos, el endotelio produce prostaciclinas y óxido nitroso que inhibe la agregación de los trombocitos, o sea que se peguen. También se bloquea la coagulación porque hay factores asociados a la membrana como la trombomodulina y la heparina que inactivan la cascada de la coagulación. Cuando un vaso se rompe, los endotelios van a liberar un factor de von Willebrand y tromboplastina tisular. También van a descargar un factor vasoconstrictor importante, la endotelina. En estas condiciones, los trombocitos se activan, adhiriéndose al colágeno que está por debajo o por fuera del endotelio. Descargan el contenido de sus gránulos y se adhieren al endotelio. Se llama esto adhesión trombocítica o trombocitaria. Y entre sí, porque tenían ese glicosaminoglicano, y es la agregación trombocitaria. Una cosa es la adhesión al endotelio y otra es la agregación. El ácido araquidónico formado en las membranas de los trombocitos activados se convierte en tromboxano A, que es un poderoso vasoconstrictor y activador de los trombocitos. Los trombocitos agregados actúan como trapones entonces y bloquean la hemorragia. Y expresan un factor trombocitario 3 en sus membranas que brindan un sustrato fosfolipídico para que ensamblen los factores de la coagulación, en especial la trombina. La tromboplastina tisular y trombocitaria actúan sobre la protrombina circulante y la convierten en trombina, que es una enzima que facilita la agregación trombocítica y en presencia de calcio convierte el fibrinógeno en fibrina. Cuando el vaso se reparó, se descarga desde el endotelio activaciones de plasminógeno que convierten el plasminógeno circulante en plasmina, enzima que inicia la lisis del trombo. Entonces, primero hay una adhesión al endotelio que se rompió, luego una agregación formando un trombo, luego una vasoconstricción, luego la liberación de factores, un factor que va a anclar a los factores la cascada de la coagulación, y cuando se repara el vaso, entonces se liberan sustancias que eliminan el trombo.
Hematopoiesis es un tema que yo hoy, porque es muy extenso, se los voy a pasar como un PowerPoint para que ustedes lo lean. Y pasamos al sistema inmunitario, del que hablamos ya un poco, que es aquel que va a proteger al individuo de macromoléculas exógenas que penetren al organismo, ya sea como tales o desplegadas en la superficie de virus, microorganismos o células invasoras. Ejercen además una función de vigilancia de la aparición de constituyentes endógenos en el organismo. Por ejemplo, si me clavo una espina. O en el cáncer, que haya moléculas que me están indicando la presencia de células cancerígenas. Está constituido por un tejido conectivo especial, que es el tejido linfoideo. Este término ha sido expresado o usado de manera muy amplia para definir todos los agregados del linfocito y de los órganos ricos en estas células. Pueden encontrarse como un tejido linfático linfoideo difuso o nodular. Siempre presentan un parénquima, que son las células efectoras del sistema inmune, los linfocitos, y un estroma que está representado por estructuras de sostén, selección y filtración de este sistema. El difuso se encuentra en las regiones internodulares, entre la corteza y la médula del ganglio linfático, en las vainas linfáticas periarterial del vaso y en las regiones internodulares de las tonsilas o amígdalas palatinas y las placas de Peyer del aparato digestivo. O sea que nosotros vemos una distribución difusa de tejido linfoideo entre esta que es nodular. Las nodulares son agrupaciones circunscriptas y compactas dentro de ese tejido difuso. Típicamente se encuentran en la corteza de los ganglios, en la periferia de la pulpa blanca del vaso, en la lámina propia de las vías respiratorias y digestivas. Son muy abundantes en las amígdalas y placas de Peyer y apéndice en el aparato digestivo. Este parénquima está formada por células del sistema inmunitario innato, como son macrófagos, granulocitos neutrófilos, células dendríticas, granulocitos eosinófilos, mastocitos, linfocitos no killer, células epiteliales. Todas estas reaccionan de manera no específica, mientras que hay otras que son del sistema inmunitario adaptativo o adquirido. La humoral, que son linfocitos B y plasmocitos, y la mediada por células, que son linfocitos T. Hay linfocitos TCD4 positivos, linfocitos TH1, linfocitos TH2, linfocitos T citotóxicos y linfocitos T reguladores. Esto constituye el parénquima, es decir, la parte funcionante. El estroma se origina de una proliferación epitelial del endodermo, el cual es invadido secundariamente por células germinales linfopoyéticas, como estas. Es una malla tridimensional de células estrelladas llamadas células reticulares, simplemente porque forman una red con sus prolongaciones. Tienen escasas fibras reticulares que provienen de la cápsula o de la submucosa, de conectivos en los órganos donde se encuentran. Estas células reticulares, además de formar una red tridimensional de soporte y filtración, entre ellas se encuentran células dendríticas, como esta, que son células presentadoras de antígenos. Acá tienen las células reticulares, las células que invaden linfopoyéticas y las células, los macrófagos o células presentadoras de antígenos. Los órganos linfáticos se producen porque las células del sistema inmune están distribuidas por todo el organismo, en forma individual, como macrófagos o linfocitos, o pueden formar órganos llamados órganos linfáticos.
órganos de la inmunidad o inmunoórganos que siempre tienen una gran cantidad de linfocitos. Estos órganos se dividen en órganos linfáticos primarios, que son el timo y la médula ósea. Aquí los linfocitos se diferencian de las células madres, se multiplican, maduran y activan. Todos los linfocitos se diferencian en la célula madre, pero los B se multiplican y maduran en la médula ósea, se hacen inmunocompetentes, mientras que los linfocitos T lo hacen migrando tempranamente al timo. Y luego tenemos órganos linfáticos secundarios. En este órgano los linfocitos reaccionan con los antígenos y colaboran con sus asistentes. Entonces, órganos linfáticos primarios donde las células se forman, se dividen y se activan, se hacen inmunocompetentes. Y órganos linfáticos secundarios que forman ganglios linfáticos, vasos, tejido linfático asociado con la mucosa, que se llama MALT, amígdalas, placas de Peyer, tejido linfático asociado con los bronquios, que se llaman BALT. Bueno, vamos a dejar aquí y continuamos la próxima clase. En la próxima clase, para que no se haga tan largo, vamos a dar los órganos linfáticos y el tejido adiposo. Muchas gracias.